¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. No se queje si no se queja. Hoy hablamos con el Procurador del Ciudadano en Entre Líneas. Una frase que acuñó hace algún tiempo uno de los primeros procuradores del ciudadano: no se queje si no se queja. Hoy estamos hablando con el procurador del ciudadano actual, Edwin García Feliciano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenernos invitado aquí en esta hermosa tarde. Bueno, la oficina del procurador del ciudadano, una institución que lleva bastantes años defendiendo a los puertorriqueños, y quisiera, para plantearnos nuevamente sobre el escenario, ¿en qué trabaja la oficina del procurador del ciudadano? Pero básicamente la oficina del Procurador del Ciudadano trabaja en todo tipo de reclamo, orientación, coordinación que tengan que ver con las agencias del gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas. Donde único no entramos porque no tenemos jurisdicción es en la oficina propia del gobernador, lo que es la oficina de gerencia y permisos, la oficina de gerencia, la oficina de presupuesto, gerencia y presupuesto, lo que tiene que ver obviamente con la parte docente de la Universidad de Puerto Rico y aquello que tiene que ver con la calificación y presentación de documentos ante el registro de la propiedad. En todos los demás aspectos de las agencias del Ejecutivo nosotros podemos entrar. Estamos hablando entonces de cualquier intervención que pueda tener el ciudadano de ayuda, por ejemplo, impugnar una factura del agua y de la electricidad o de algún servicio del gobierno, y que en esa agencia no se ha logrado responder a su inquietud. Definitivamente. Una vez se agotan los remedios en la agencia, la que corresponda, y el ciudadano entienda, no importa si tiene razón el ciudadano o no lo tenga, si el ciudadano entiende que no se le ha resuelto conforme a la reglamentación o el derecho aplicable relacionado con esa agencia, el ciudadano puede venir donde nosotros. De igual manera, en algún momento, si el caso no está maduro, el ciudadano puede pedir que nosotros le orientemos sobre el particular, y nosotros entonces le diríamos cuáles son los pasos que tiene que seguir para que termine su proceso ante la agencia. Una vez culmine ese proceso ante la agencia, es que entonces estaría maduro el caso para que nos haga un reclamo a nosotros. La realidad entonces es que la oficina del Procurador del Ciudadano atiende una cantidad inmensa de peticiones de intervención. Inmensa. Estamos hablando de cerca de 20, 22 mil, 18 mil, 25 mil casos al año en los que nosotros intervenimos. He mencionado coordinaciones, he mencionado lo que tiene que ver con orientaciones y reclamos. El reclamo es la parte más formal que lleva a cabo la oficina. En el caso de la orientación es en aquellos casos, como ya he mencionado, donde todavía no hay un caso maduro, pero la persona quiere que nosotros le asistamos en orientarle sobre algún proceso de esa agencia. En el caso de la coordinación, que usualmente tiene que ver con relación a aquellos municipios sobre los que no tenemos jurisdicción y sobre alguna otra institución, como pueden ser las que no tenemos jurisdicción, que ya mencioné inicialmente, Fortaleza, etcétera, o sobre algún ente privado, como es el caso de las compañías de teléfonos, donde nos llegan muchos ¿Todavía reclamos. llegan peticiones de reclamo para las compañías, existiendo la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones? Llegan reclamos donde nosotros, especialmente por facturación, por postes que no se han cambiado, por conexiones que no se han hecho. Así que nosotros tenemos también una división en el área de Mayagüez, la región de Mayagüez, que atiende todo este tipo de coordinación, y hasta el momento tengo que decir que la colaboración de las compañías de teléfono ha sido extraordinaria. Entonces, ¿cómo es que el ciudadano se acerca a la oficina del Procurador del Ciudadano? ¿Cómo llega como mecanismo para que ustedes intervengan? Lo puede hacer de varias maneras. En este momento, de la única forma que todavía no lo puede hacer es presencialmente. Ya dentro de poco lo va a poder hacer, correcto. Pero lo puede hacer a través del 724-7373. Ese es el teléfono del cuadro de la oficina central. De ahí, una vez llega la llamada, se despacha esa llamada para cualquiera de las regiones. Ahora mismo tenemos 3 regiones funcionando. ¿Cuáles son? Es Hormigueros, Mayagüez, donde es la oficina regional, la de Caguas,
que está en el centro gubernamental, y en el caso de Humacao también en el centro gubernamental de Humacao. En el caso de Bayamón y Arecibo, esas oficinas, ese personal está concentrado en la oficina central porque hace aproximadamente 2 años que ante los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal hubo que cerrar oficinas, así que estamos en ese trámite, en el caso de la de Arecibo, con el nuevo alcalde de Arecibo, para ver si nos permite un espacio y podamos reubicar esa oficina allí. Y que se lo dé a un costo... Si es a un dólar al año, mucho mejor. La de Bayamón. Esperemos que el alcalde esté escuchando este programa. Sí, lo escucha muy bien. Y lo ve. Muy bien. Y está muy pendiente a las entrevistas. Relacionado a Bayamón, que era como que estaban estratégicamente cerca de la número 2, ¿no se pudo llegar a un acuerdo con el alcalde también? Bueno, básicamente esa es otra de las gestiones que tenemos que hacer. No la hemos iniciado todavía porque en el caso de Bayamón está mucho más cerca de la región central que en el caso de Arecibo. No es necesaria. Y en el caso de Arecibo, ese personal tiene que trasladarse a la oficina central pagando todos los costos que eso implica, pero con el mismo salario. Así que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para ver si antes de julio 31 podemos reubicar esa oficina. ¿Cómo ha trastocado la oficina del Procurador del Ciudadano el COVID-19? Pues mira, yo creo que mayormente en el aspecto presencial, el ciudadano no tiene la oportunidad de venir presencialmente a la oficina, pero en términos generales, nosotros hemos estado activos desde junio, desde antes de junio. Yo recuerdo que en mayo hubo una ciudadana rusa que nos llamó precisamente para gestionar un certificado de nacimiento para su hijo para poder trasladarse a Rusia. Así es que hicimos el contacto con la gente del registro demográfico a través del Departamento de Estado, se pudo conseguir el certificado de nacimiento. Atendimos lo que es el censo. En Puerto Rico prácticamente ninguna agencia atendió, yo creo que como el Procurador del Ciudadano, donde provocamos cerca de 11,000 llamadas. Y quizás es un número comparado con la población de Puerto Rico, pero estamos hablando que no solamente provocamos 11,000 llamadas, se hicieron 111,000 llamadas, pero gente que nos contestó 11,000. Le dimos seguimiento a la Junta de Planificación porque entendíamos que en un momento determinado la Junta no estaba siendo proactiva en el llamado a municipios, a organizaciones privadas, a agencias de gobierno para que entendieran lo importante, obviamente, de esta gestión que era el censo. Así que hemos estado, yo creo que, a excepción de lo personal, hemos estado colaborando y tramitando todo lo que tiene que ver con el pago de Hacienda, la gente que no les llegó el pago de Hacienda, del incentivo económico, la gente que tuvo problemas con el Departamento del Trabajo. Así es que en ese sentido, yo creo que yo le voy a dar hasta un caso porque tengo un familiar que vivía en los Estados Unidos y ahora se mudó recientemente, el año pasado, y va a llenar una planilla y parece que su número de seguro social, Hacienda lo tiene asignado a otra persona. Y no ha recibido ni los 1,200, ni los 600, ni los 1,400 y no pudo radicar su planilla porque no lo deja el sistema. Así que nosotros con mucho gusto estamos dispuestos para atender ese caso. Ciudadano. Cualquier persona que nos esté escuchando, ciertamente que sepa que en el 724-7373 nosotros vamos a canalizar cualquier reclamo que tenga bien hacer. Bueno, es bien importante conocer que la oficina del Ombudsman en Puerto Rico es una de las más antiguas que hay. Ya cumplió, ahora mismo tiene 42 años. Y Puerto Rico, de cierta manera, ha servido como ejemplo para otros países que tienen también dicho organismo similar a los de los puertorriqueños. Inclusive en algún momento nuestra pasada procuradora, Iris Miriam Ruiz, fue presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, así que mantenemos comunicación con cada una de esas oficinas. Igualmente en el Caribe también mantenemos ese tipo de comunicación, y es importante que los países tengan este tipo de instrumentos para que tengan cómo quejarse o cómo buscar agravios ante el gobierno, o cómo buscar desagravios, debo decir, ante gestiones que haya hecho el gobierno, el propio gobierno, decisiones que ha tomado el gobierno. Y es importante que sepan que nosotros estamos precisamente para atenderles, pero también de la misma manera, aunque no tenemos jurisdicción con los gobiernos municipales, hemos decidido reunirnos, ya llevamos 14 alcaldes y alcaldesas, para que sepan que podemos establecer lazos de comunicación y que en asuntos que competan al gobierno estatal, mantener esa comunicación en beneficio del ciudadano. ¿Necesita más garras la oficina para intervenir como los municipios, por ejemplo? Bueno, básicamente hay un proyecto de ley que se está analizando en este momento. Yo creo que en el caso de los municipios, yo fui exalcalde de un pueblo, así es que
me parece a mí fundamental la gestión que hacen los gobiernos municipales. Yo creo que necesitan más presupuesto. Esta oficina tenía cerca de 6 millones de dólares. ¿Y ahora? Y ahora está en 2.6 millones de dólares, tenía 120 empleados, está en 58 empleados. No, la transformación, si se va a hacer, se necesita dinero. Se necesita dinero, o sea, no es meramente pedir más poderes si realmente no los podemos ejecutar. Y uno Sí, de los puede tener tantas garras, pero que no pueda ejecutar porque no hay ni dinero ni personal. Déjame decirte, ahora mismo en el presupuesto que estamos solicitando ante la Junta de Supervisión Fiscal, hay 3 procuradores que son de legislaciones que se crearon hace ya 3, 4, 5, 6, 7 años. Y todavía no hemos podido nombrar a esos procuradores porque no están los recursos económicos. Así es que estamos haciéndole esa petición a la Junta de Supervisión Fiscal. Ya preliminarmente nos han informado que hay una asignación de fondos adicionales, lo que nos parece a nosotros importante para que podamos tener ese personal que es tan importante para ayudar a nuestra ciudadanía. Usted nos habló de las llamadas que se hicieron y que recibieron relacionado al censo. El no contestar el censo produjo de cierta manera que Puerto Rico tenga menos habitantes, supuestamente, que tenía hace 10 años. Definitivo. Y eso equivale a menos presupuesto que se le va a asignar a Puerto Rico por parte de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a evaluar esta realidad? Que en los próximos años el envío de dinero a fondos federales va a ser menos y la composición en la manera en que está actualmente la legislatura podría cambiar también, porque si hay un distrito con más habitantes se va a mover más representación hacia esos distritos. No me contesta ahora, me contesta a regreso de la pausa cuando regresemos a Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, conversando con nosotros. Pregunta en el tintero relacionado el no contestar el censo, menos habitantes en Puerto Rico y menos fondos llegarán a la isla. ¿Cómo se traduce eso? Pues mira, yo creo que tengo que analizar esto y comenzando con señalar lo siguiente. Yo trabajé como miembro de un municipio, como ayudante de un alcalde y como alcalde, 2 censos, básicamente el 1990 y el 2000. Y el gobierno en ese momento le dio mucha importancia a lo que era el censo. Sí. Ya en el 2010 y en el 2020, lamentablemente, se le dio la importancia que tenía. Y por eso es que en julio tomamos la determinación de llamar a la persona que representaba a la Junta de Planificación en este esfuerzo, llamar a jefes de agencia, llamar a gobiernos municipales, nosotros llamar a toda la gente que de alguna forma estaba registrada en la oficina del Procurador del Ciudadano para que entendieran la importancia. Primero, menos gente, menos presupuesto y menos servicios para la gente. Así es que en algún momento nos alarmó el que de un 35% que había contestado en aquel momento, el número subiera repentinamente a un 75%, dando por bueno que eso fuese de esa manera. Los números finales aparentemente reflejaron el que un 90 y pico por ciento, 97% fue la data que se nos dio, de puertorriqueños habían contestado. Yo tengo mis dudas sobre ese particular. Sí. Nosotros inclusive hicimos la gestión con la gente del censo para establecer un acuerdo de colaboración que nos permitiera tener un mayor grado de injerencia en algunos asuntos, cosa que no se nos permitió y cosa que no se logró, obviamente porque el censo no lo permitió. Así que nosotros sí hicimos el esfuerzo, nosotros sí llamamos a nuestra gente. Lo que procedía era que todas las agencias del gobierno de Puerto Rico hicieron lo mismo. En un momento en donde la mayoría de los empleados estaban en la casa, alguna asignación se les pudo dar, sí, porque los nuestros lo hicieron, los empleados nuestros lo hicieron constantemente, estando presentes o estando remotos. Hubo agencias que no hicieron una sola llamada. Yo creo que es una gran responsabilidad para el gobierno estatal que cuando llegue el momento del censo, si sabemos que va a llegar dentro de 10 años, 9 años ahora, pues obviamente esa preparación no puede ser el último año, tiene que ser una preparación continua. Pero el problema también consiste en que el propio censo tiene información equivocada porque las direcciones, hay un problema con las direcciones en Puerto Rico que no cuadra. La dirección que aparece en el censo, por ejemplo en mi caso en particular de mi residencia, que en el 2010 y 2020 es la misma, pues continúa estando mal. Uno no puede ni corregirla porque el sistema no deja. Eso es un fallo. Es un fallo. Y yo creo también que el gobierno de Puerto Rico en un momento determinado se había mencionado
¿verdad? Y estuve en reuniones donde se discutió este asunto de poder corregir el asunto de las direcciones en Puerto Rico. Ustedes saben que en Puerto Rico, a veces en un mismo buzón, recibe correspondencia 20 personas. Sí, es cierto. Así que esa es una asignación que tiene el gobierno de Puerto Rico. Nosotros vamos a insistir durante nuestro mandato en que se atienda ese asunto, a que se consiga una legislación, que se consiga una asignación de recursos económicos para que se pueda atender este asunto y que de alguna manera podamos ir atendiendo este reclamo. Yo creo que lo que señala es muy correcto y francamente es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora del censo. Cuando envían el documento al correo, llega a un solo lugar, pero no necesariamente la persona que los recibe los va a distribuir como tiene que ser. Cierto. Hay algunas preguntas que quisiera comentarle a usted, y es que ha estado trabajando la oficina que usted dirige y tiene que ver con los neumáticos. En Puerto Rico llevamos, yo creo que 10, 15, 20 años con la misma problemática. Llega una cantidad extraordinaria de gomas o neumáticos, como usted les quiera llamar, y de cierta manera se le ha, el gobierno, colocado la responsabilidad a las gomeras o a los centros de cambio, reparación de vehículos, que tienen que recibir ese producto, porque ya el que la compró pagó un impuesto sobre eso. El gobierno lo cobró, lo tiene, pero entonces dejan a los gomeros con esas gomas allí, esos neumáticos, y entonces estamos ahora con el famoso Aedes aegypti, que ha estado propagándose de una cantidad extraordinaria, y esto es un patrón repetitivo. ¿Qué hacemos con las gomas? ¿No las comemos? Bueno, básicamente nosotros tuvimos una reunión con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el pasado 10 de mayo, y nuestra petición es a los efectos de que se recojan los neumáticos que están en la calle. Hay una posición del departamento de dejar un poco para más tarde el recogido de neumáticos, posición con la que nosotros no estamos de acuerdo, porque hay un reclamo que se le está haciendo a la Junta de Supervisión Fiscal para que le alleguen unos recursos adicionales para trabajar el asunto de una forma mucho más integral. Ciertamente el gobernador emitió una orden ejecutiva en donde está procurando que el neumático triturado a ciertas escalas se pueda utilizar para mezclarlo con material asfáltico o con concreto. Pero eso yo llevo 23 años en los medios de comunicación y escucho eso. Ahí voy. Y entonces eso, nosotros estamos de acuerdo con eso y siempre hemos estado de acuerdo en que se reutilice el neumático para lo que sea, pero en lo que eso llega hay que recoger el neumático, y el llamado que le estamos haciendo al secretario, al Departamento de Recursos Naturales, es a que se inicie el recogido de neumáticos lo antes posible, precisamente porque se acerca la época de las lluvias. Este año hemos tenido ya 2 muertes por dengue, si la mente no me traiciona. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Si sumado a las tragedias de María, si sumados a las tragedias de los sismos, si sumados a las tragedias, obviamente, de la pandemia, le vamos a agregar la pandemia de una posibilidad de un brote de dengue y los efectos que eso tiene, pues yo creo que es momento de actuar, recoger esos neumáticos, llevarlos a un lugar donde se puedan acopiar, darle la vigilancia adecuada para que nadie provoque allí un incendio o lo que corresponda, y en el proceso, que ya pasó recientemente claro, aquí en Carolina, ir trabajando con la orden ejecutiva, y por otro lado ir viendo cómo aquel neumático que no se pueda reciclar o triturar en Puerto Rico y se pueda juntar con otras mezclas, cómo entonces se exporta usualmente hacia Asia. Pero le pregunto, procurador, ¿en Puerto Rico no se puede establecer una fábrica de gomas? Bueno, y que coja todas esas gomas trituradas y que exporte tal vez para países de Latinoamérica a un precio más económico de lo que se compran los neumáticos. Pues mira, dentro de la orden ejecutiva del gobernador le hace un llamado a Manolo Sidre sobre el particular. Nosotros próximamente esperamos estar reunidos con Manolo Sidre de manera que podamos saber cuáles son sus planes sobre el particular. Este es un asunto que, como bien señala, se ha estado discutiendo en Puerto Rico por muchos años. Pero tengo que señalar que lamentablemente a partir del año 2001, prácticamente lo que era la oficina de la Autoridad para el Manejo de los Desperdicios Sólidos vino a menos. Casi no existe prácticamente que no sea un personal bajo la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Que arrastra los pies. Y yo creo que es un momento, obviamente, de repensar si esa oficina de la Autoridad para el Manejo de los Desperdicios Sólidos debe ser nuevamente independizada, como estuvo en un momento determinado,
que era bastante activa, por Sí. lo menos en la década del 90 al 2000. Claro, ahí aprendimos a reciclar en las escuelas. Totalmente. Y había una empresa gigantesca en Puerto Rico que recogía todo el plástico relacionado, que era Colgate-Palmolive. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ya ellos no recogen el plástico? Mira, eso ha tenido unos problemas extraordinarios, inclusive en los gobiernos municipales, que antes se recogía, por ejemplo, el vidrio, ya Sí, el vidrio no se recoge. Se tiene que enviar a San Sebastián de las Vegas del Pepino, donde una compañía de concreto la mezcla para bloques, recogen lo que es Pero el ¿quién cartón. recoge el vidrio? El Nadie. municipio. Los municipios. El municipio de forma voluntaria. Porque el municipio mío no lo recoge. Allá en Camuy lo recogíamos y lo enviábamos, no la totalidad, Sí. obviamente, una porción, un por ciento de esa cantidad de vidrios que de alguna forma circula en los negocios. Y lo otro se y va se para envía- dónde, y lo para- otro para el vertedero. para el vertedero. Entonces, lo que es el cartón, el papel, pero en un momento determinado no cobraban nada por eso. Luego comenzaron cobrando, hace aproximadamente 2 años, una cantidad por ese material. Así es que ya no es gratuito. Y por otro lado, los costos de reciclar para los gobiernos municipales, usted puede estar invirtiendo en empleados cerca de $150,000 Pero para recoger 5,000. Claro, pero esto no se puede monetizar. Esto no podemos vender el plástico a alguien en el mundo que le interese generar el vidrio que le interese, porque Coca-Cola sigue produciendo botellas de cristal, el aceite viene en botellas de cristal de todas las marcas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué siguen trayendo y trayendo vidrio y no podemos devolverle el vidrio? Bueno, yo creo que el gobierno... El plástico también, el cartón. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Pero no me el conteste gobierno- ahora, porque Claro. ya se me está, estoy pasado de tiempo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos conversando con el procurador del ciudadano Edwin García Feliciano en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano. Pregunta en el tintero relacionado a si compramos una cantidad de productos, ¿por qué no se lo devolvemos al país? Por ejemplo, si las gomas son de China, se las enviamos a China. Yo creo que la contestación a eso tiene que ver con cuánto esfuerzo pone el gobierno estatal en resolver el problema. Se le impone a los gobiernos municipales el reciclar, pero yo creo que el gobierno estatal no tiene la misma responsabilidad, tiene que tener la misma proactividad, tiene que haber un trabajo y un esfuerzo en común entre Asociación de Alcaldes, Federación de Alcaldes, el gobierno estatal, para buscarle una solución final, igual que hay que buscarle una solución final al asunto de los vertederos. Es Se nos un está tema que acabando. se va posponiendo hasta que llegue un momento en Que nos donde comeremos la la EPA basura. ya no autorice depositar en ningún ¿Y vertedero. dónde vamos a depositar la Entonces basura? tendríamos que exportar la basura Ujú. y el costo que eso tendría para el ciudadano sería extraordinario. Así que yo creo que es el momento de atender estos temas. Que es Estamos parte a de lo que tiempo. estamos a tiempo, sin lugar a dudas estamos a tiempo. Pero se decía cuando yo estaba en la década del 90 en la escuela que en el 2010 ya íbamos a reciclar el 80%, aspirando al 100% de la basura cero, me decían. Bueno, en el 92, en el último año de gestión del gobernador Hernández Colón, básicamente se autorizó, ¿verdad? Y se aprobó una medida para que se reciclara el 35%. Escasamente los municipios que más reciclan están en un 11%, un 12%, porque no es viable económicamente. O sea, ¿cómo gastar $150,000 en un proyecto de reciclaje para usted recuperar $5,000 o $10,000? Sí, pero si todos los ciudadanos reciclamos, ¿funcionaría o tampoco? Funcionaría, pero el gobierno estatal tiene que entender que tiene que aportar Sí, la inversión si del no gobierno hay central tiene que ser. esa inversión, no lo vamos a lograr. Me llama la atención porque en países de Europa han hecho esto, el reciclaje compulsorio, y si usted genera basura, lo multan. Usted paga por la basura y no paga nada por el reciclaje, y ahí se acabó el problema. Tengo varios temas y me queda un minuto. Uno de ellos, Luma Energy entrará a dirigir la Corporación de Energía Eléctrica. ¿Cuál es el parecer de la oficina que usted Bueno, dirige? preocupación, porque no sabemos si Luma al 1 de junio está preparado, si tiene todo el personal que necesita tener
para atender, no situaciones extraordinarias, para atender lo ordinario que tendría que atender. La semana pasada decía el presidente de Luma que no tenía todos los celadores. No los tiene. Así es que esa es una noticia que va a la par con una preocupación que va a la par con lo que estamos mencionando. Esa es nuestra mayor preocupación porque el consumidor, el cliente, lo que necesita es confianza y no desconfianza en esa transacción. Pero el problema también consta que durante este fin de semana hubo un montón de incidentes de fallas de energía eléctrica y la autoridad, como todavía tiene el poder, dijo, no, son los empleados que faltaron. Y el problema es que los empleados estaban sin equipo, sin computadora, sin acceso a su área de trabajo. ¿Cómo es eso? Yo creo que una mezcla de las dos cosas, de empleados que no llegaron y obviamente de que era previsible que esto iba a pasar y que va a pasar en la próxima semana y luego de la semana que viene. Ahí están las expresiones que hizo Ángel Figueroa Jaramillo, que pidió disculpas obviamente por la expresión que hizo en una reunión. Así que en ese aspecto para mí es sumamente importante que haya la voluntad del gobierno para atender lo que es su responsabilidad y que no posterguemos los asuntos que hay que postergar, como es el servicio al cliente, qué va a pasar con la Junta de Gobierno, qué va a pasar con el representante de los consumidores, si en efecto de los 1.000 millones que se tienen que llegar a las cuentas, a las 6 cuentas, va a representar un aumento en el futuro para los consumidores. Así que son preguntas que todavía no tienen una contestación. Y el problema es que el pueblo es el que va a costear todo este problema. Si sale mal o sale bien, el pueblo es el que va a finalmente pagar más por el servicio de energía eléctrica si a partir de junio esta empresa no dirige bien la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, hay una constante y es que todo el mundo entiende que tiene que haber una reestructuración de los servicios que ofrece la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso lo dice la UTIER hace 30 años. Bueno, lo importante es que se atienda bien. Lo importante es que se atienda bien. Que si hay la transacción con Luma, que Luma haga el trabajo que tiene que hacer. Para eso se tienen que contestar las preguntas que aún están en el tintero. Y si no, que se cancele el contrato. Si no, obviamente, yo soy de los que pienso que se puede posponer. No tiene que ser hasta enero. Puede ser hasta 2 meses, 3 meses. Cuidado que el gobernador lo puede llamar. El gobernador me puede llamar y obviamente nuestra posición es que si aún no están las condiciones maduras, aun cuando entre Luma, hay que seguir negociando lo que aún no se ha aclarado. Estos aspectos que aún no se han aclarado, hay que seguir negociándolos y obviamente para que el servicio que reciba el pueblo de Puerto Rico sea el mejor, no solamente a partir del día 1, sino a partir de todos los próximos meses que Dios nos deje vivir. Le iba a hacer preguntas políticas, pero no puedo porque no me las va a contestar y claro se va a meter en algunos problemas si lo hace. Gracias por estar con nosotros, Edwin García. Muchas gracias a usted. Nos acompañó durante el día de hoy. Él es el procurador del ciudadano o el famoso ombudsman, como se le conoce a nivel internacional. Amigos, sin tiempo para más, los esperamos en una próxima entrega de Entre Líneas.